Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este segundo webinar dedicado a la leucemia amiloide crónica. Como recordaréis, en la primera sesión tratamos la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y las novedades en la leucemia amiloide crónica. Hoy, en esta segunda jornada, vamos a abordar la individualización del tratamiento en los pacientes diagnosticados de LMC. Para ello, contaremos con Raúl Pérez, hematólogo, y con nuestra compañera farmacéutica hospital, Vanessa Domínguez. Recordaros e invitaros que una vez finalizadas las presentaciones contaremos con unos minutos para poder comentar o preguntar lo que consideréis oportuno. Y para ello pues tenéis disponibles el chat para escribir vuestras preguntas que muy gustosamente trasladaré a nuestros invitados. Sin más y para no acumular retraso, vamos a dar paso a la primera charla del día, llevada a cabo, como hemos dicho, por Raúl Pérez. Él es hematólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Raúl, bienvenido y, por supuesto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando quieras, Raúl. Hola, a ver, yo creo que ya me veis. Sí. A ver que pongo la presentación. Raúl, ya sabes, intenta ajustarte al tiempo, sí. 20 minutos, más bien 15, y cuando quieras. Muchas gracias. Intentaré hacerlo dentro del tiempo que hay. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias a José Puerta, a José Antonio Marcos y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por haberme invitado a dar esta webinar. A ver, el título de mi charla es Individualización del tratamiento. Cuando me dijeron la charla, la verdad que es un poco bastante genérica y podríamos pasarnos horas y horas hablando de individualización porque realmente el paciente estándar en sí no lo existe. Entonces, voy a dar unas pinceladas de algunas situaciones, de algunos tipos de especial, de paciente especial. Cuando diagnosticamos a un paciente de leucemia amiloide crónica, hay que valorar en las primeras visitas la edad. No es lo mismo diagnosticar una leucemia amiloide crónica en un niño, en un anciano o un adulto de edad media, las comorbilidades que puede asociar el paciente, sobre todo la polifarmacia y problemas cardiovasculares, el sexo, hay que tener mucho cuidado con mujeres en edad fértil, y a la hora de elegir el ITK hay que valorar la eficacia, la seguridad y las interacciones farmacológicas que pueda tener. El objetivo de la respuesta que queremos tener con el ITK es, por un lado, evitar las progresiones. Este objetivo, sobre todo, y en casi en exclusividad, es en pacientes muy mayores, en el que la esperanza de vida con la LMC no le va a afectar a su vida, pero sí tenemos que evitar que pase a fase acelerada o crisis plástica. La supervivencia global, que este paso es en pacientes más o menos mayores, en la que queremos que la leucemia amiloide crónica no le acorte su supervivencia, a pesar de tener un fármaco que pueda tomarlo toda la vida. Y luego, en pacientes más jóvenes, valorar la supervivencia pudiendo quitar el ITK en los pacientes. Las recomendaciones de los ITK, de la leucemia amiloide crónica, de los diferentes ya lo sabéis, los pongo aquí pero no los voy a repasar, igual que las dosis de cada uno, que lo sabéis mejor que yo. Y voy a desglosar en algunos grupos de edad y de especiales de aquellos pacientes que podemos hacer. La leucemia amiloide crónica en edad pediátrica. Aunque es excepcional, es muy rara, solo el 2 o 3% de la leucemia en niños y el 9% en adolescentes, el diagnóstico y tratamiento varía un poco con respecto a los adultos. Y sobre todo lo que llama la atención es que la presentación clínica es más agresiva, con lo cual hay que actuar con más insistencia que en adultos. Los mejores pronósticos que tenemos en los adultos no nos valen para los niños. Se ha demostrado que el SOCAR, el Euro y el EUTOS Score no nos vale, y hay que usar el EUTOS de supervivencia a largo plazo, que es el único que nos diferencia en pacientes de bajo, intermedio o alto riesgo. Con respecto al tratamiento, son ITKs, igual que en adultos, pero hay que tener en cuenta los efectos secundarios de los ITKs, sobre todo a nivel de crecimiento óseo y del metabolismo de otras funciones endocrinas. Los tratamientos indicados están en imatinib, nilotinib y dasatinib, destacando que en nilotinib no hay experiencia en menores de 2 años, tampoco en primera línea menos de 10 años, ni en segunda menos de 6 años. Las dosis, si veis, varían con respecto a los adultos. Como hemos dicho antes, es más agresivo, con lo cual las dosis proporcionalmente son más altas. Imatinib, si en adultos son 400 miligramos al día, en niños puede llegar hasta 800, porque se mide por metro cuadrado y las dosis son más altas. Lo mismo ocurre con nilotinib, que si son 300 miligramos cada 12 horas, se puede usar hasta 400 cada 12 horas. Y el dasatinib, que ya a partir de 45 kilos se usa la dosis plena
de 100 miligramos al día. Ponatinib y bosutinib a día de hoy no tienen indicación. Hay que tener en cuenta cuando pongamos el ITK la toxicidad a largo plazo, sobre todo para controlarla. Endocrinas, sobre todo densidad ósea, producen los ITKs un hiperparatiroidismo secundario, una hipofosfatemia con fosfaturia y alteran el metabolismo de calcio y el fosfato, como hemos dicho antes, con lo cual puede alterar al crecimiento del niño, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora del ITK que elejamos y los controles que hacemos en un futuro. Toxicidades, como hemos dicho, crecimiento. Todos los ITK pueden afectar al crecimiento, con lo cual hay que hacer controles realmente del crecimiento, si hace falta gamografía ósea, vísceras y demás. La pubertad también puede alterar el metabolismo de hormonas endocrinas y también hay que tener un poco de cuidado. Y la fertilidad, teniendo en cuenta que el nilotinib no afecta a la fertilidad, el dasatinib sí que afecta y con el imatinib la verdad es que hay datos contradictorios. Pasamos a la edad avanzada, que realmente el grupo de pacientes que puede ser que más diagnostiquemos de LMC. Primer problema, que son pacientes ancianos. Hasta hace un año se hablaba de 60 a 65 años. Yo creo que a día de hoy podemos poner ya el rango de los 75 años. También hay otro problema, que es que no hay ensayos con pacientes ancianos. Siempre tiramos de bases históricas de registros anteriores. Y luego las comorbilidades y polimecadas que pueden estar estos pacientes. Viendo este registro italiano de 263 pacientes con leucemia mieloide crónica que recibieron imatinib, vemos que más de la mitad tenían comorbilidades, pero la respuesta tanto hematológica, citogenética y molecular fue realmente parecida a los pacientes de edad adulta y igual que la aparición de crisis plástica. También vemos que las toxicidades 3, 4, tanto hematológicas como no hematológicas, fueron parecidas más o menos a los pacientes más jóvenes, con lo cual decimos que en los pacientes mayores hay que insistir en el tratamiento. La única que sí que se vio diferencia es a lo mejor en los mayores de 80 años, en la que el tiempo libre de eventos y la supervivencia es menor que en los menores de 80 años. Luego las dosis. Hay muchos estudios que se han estudiado las dosis y se ha visto que en este de Brescia, de hace un par de años, el 38% de los pacientes empezaron con dosis más bajas de imatinib. En otros estudios se han visto que hasta el 17, el 20, el 25% empezaron con dosis de otros fármacos también más bajas y que a lo largo del seguimiento también una gran cantidad de los pacientes reducen su dosis de los ITKs. En este estudio coreano vemos aquí el inicio del tratamiento, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, igual que el nivel de los fármacos diferentes, como una proporción de pacientes, la verdad que no desdeñable, empiezan o se continúan con dosis más bajas que las estándares que se usan para pacientes mayores. Entonces, ¿eso es un problema a la hora de la eficacia? Pues realmente lo que se ha visto es que no, que los ancianos parece que necesitan menos dosis que los ITK, quizá a diferencia de los niños su metabolismo es más lento y la enfermedad puede ser menos agresiva y con ello también evitamos que los efectos adversos de los ITK en estos pacientes son más graves y con mayor frecuencia, con lo cual podemos decir que matamos dos pájaros de un tiro si o iniciamos con dosis más bajas o lo reducimos lo antes posible. Relacionado con esto, las comorbilidades. Se ha visto que la supervivencia libre de eventos en los pacientes con mieloide crónica se asocia con la presencia de comorbilidades. A más comorbilidades, menor supervivencia y menor proporción de efectos adversos. Hablando de los efectos adversos, esta gráfica la sabéis vosotros muchísimo mejor que yo, que no solo atacan los ITK al BCR-ABL, sino cada uno de ellos tiene otras vías de acción que pueden hacer que aparezcan otros efectos adversos. Los principales efectos adversos de los ITK, como sabemos, imatinib, sobre todo edema facial, calambres, problemas musculares y sobre todo, que yo en la consulta, astenia, cansancio. Nilotinib, sobre todo problemas arteriales y aumento de la glucosa en sangre, y el RAS. Dasatinib, derrame pleural. Bosutinib, sobre todo diarrea, y ponatinib, sobre todo, igual que el nilotinib, problemas vasculares trombóticos. Esto es importante a la hora de valorar qué ITK queremos poner, sobre todo en pacientes mayores. Viendo las comorbilidades que pueda tener cada paciente, podremos descartar o incluir aquellos pacientes que afecten o no a su patología que pueda tener de base. Vemos que la prevalencia de las comorbilidades relevantes que condicionaron la elección de ITK en este estudio aumentan con la edad. Vemos que problemas cardíacos aumentan con la edad, las arritmias también, la diabetes, que hemos dicho que el nilotinib puede aumentar los niveles de glucosa, aumenta con la edad, igual que problemas pulmonares, tener en cuenta con el dasatinib y cualquier otra evaluación.
Entonces, a nivel de todo esto, el Grupo Español del LMC se hizo un manual de manejo de cardiovascular a los pacientes que se diagnostican de leucemia amiloide crónica, poniendo, como dijésemos, diferentes semáforos, riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto, para ver qué insistencia en controles de cardiovascular hacemos. Yo, en este caso, realmente todos los pacientes diagnosticados de LMC los mando a la unidad de riesgo cardiovascular de mi hospital y ahí se controlan exactamente todos los pacientes, sobre todo para tener una base y de todos los pacientes, de todos los registros, cuál tiene problemas, cuál no y qué momentos al hacer. Y luego las interacciones medicamentosas que son muy importantes. Yo hice ya hace un año este listado que se lo di a todos mis pacientes al diagnóstico, según el fármaco, de fármacos que están contraindicados o solo bajo supervisión o aquellos fármacos que no interacciones que se lo pueden tomar en cualquier momento. Le insisto mucho a los pacientes que cuando vayan a cualquier médico y le programe, le prescriba cualquier fármaco, que lleve su hoja, aparte de todas las herramientas que tenemos de APP y web de interacciones, pero bueno, es muy cómodo para los pacientes y le da mucha tranquilidad que según el ITK que tenga, lleven consigo aquellos fármacos que pueden o no utilizar sin ningún problema. Este también lo tiene la unidad de riesgo cardiovascular, porque también es verdad que muchos de los efectos adversos son que suben o bajan la concentración de un fármaco del ITK y la verdad que allí pueden manejar moviendo la dosis de los fármacos antihipertensivos, antiarrítmicos, hipercolesterolémicos, etc. Y en la gestante, las mujeres jóvenes, diagnosticaron leucemia amiloide crónica en una paciente joven, aunque la incidencia es baja, de 0,3 cada 100.000 habitantes años, la verdad que aquí en Murcia, en mi hospital, la incidencia es bastante más alta, tengo un registro de bastantes pacientes jóvenes en edad fértil diagnosticadas. En la literatura hay pocos datos y hay que tener un poco de conflicto a la hora de elegir el ITK porque puede, pensando en el futuro o actual, posibilidad de gestación de la mujer. Ante una mujer con una edad fértil diagnosticada del LMC, tendrás que plantearle, por un lado, la disfunción ovárica, tasetinib produce disfunción ovárica, nilotinib no, y mantiene datos contradictorios, y luego genotoxicidad, embryotoxicidad y teratogenidad, que puede tener los ITKs, que lo producen todos, destacando que tanto nilo como imatinib no pasan la barrera placentaria. Dasatinib, perdón, sí. Entonces, puede ser que diagnostiquemos una LMC durante el embarazo, antes del embarazo o que después de haber diagnosticado durante años y hacer respuesta completa se quiera quedar embarazada. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta, tratamiento individualizado. Se ve el deseo de la mujer de gestación o no de gestación, la situación en la que tiene la enfermedad y demás. No debe utilizarse el ITK durante el embarazo. En todo caso, usar interferón, cambiarlo, teniendo en cuenta que el interferón vigilado se ha visto que algunos estudios que pueden plantear problemas por la toxicidad del polietilenglicol para el feto. Considerar en todo caso imatinib y nilotinib porque no cruzan la barrera placentaria. Y mucho cuidado con el dasatinib, que no hay que usarlo en ningún momento. Este estudio que se presentó en el AS del año pasado, la verdad que es muy interesante, que es un registro multi-observacional de mujeres en edad fértil que quedaron embarazadas diagnosticadas del LMC. Se desglosó, por un lado, pacientes que se diagnosticaron de amiloide crónica durante el embarazo, aquellas mujeres que quedaron embarazadas, pero la respuesta de la enfermedad no era profunda, o aquellas pacientes que sí que tenían una respuesta profunda y querían quedarse embarazadas. Aquí tenemos todos los datos y realmente la conclusión de este estudio es la siguiente. Y es que durante el ITK no contraindica el quedarse embarazada, ni la enfermedad tampoco. Se vio en el estudio que, aunque tengan el ITK, si se queda embarazada y se retira el ITK en las primeras 4 o 5 semanas, no hay ningún efecto adverso para el feto. Y también que hasta las 13, 15 semanas de gestación una vez que se ha retirado, al interior se queda embarazada, es mejor no utilizar de nuevo el ITK en ese tiempo o no tratar a la paciente o utilizar interferón. Y si se usa un ITK durante la gestación, habría que usar imatinib o nilotinib. Este es un estudio que dice lo mismo, que hay que dar tranquilidad, que aquellas pacientes que se retira el ITK durante el embarazo, realmente la pérdida de respuesta molecular mayor hematológica es igual a los pacientes fuera del embarazo. Esto confirma exactamente lo mismo. Este es el protocolo que tengo en mi hospital de qué hacer con una mujer de edad fértil, que es poco más o menos lo que he explicado. Yo intento iniciar con nilotinib o en otro caso con imatinib, deseo de embarazo. Si esta respuesta molecular profunda, suspendo el ITK y si pierdo durante el embarazo respuesta hematológica completa, reinicio o interferón o si no, nilotinib o imatinib según el que estuviese usando. Durante la lactancia, pues realmente está contraindicado y hay que pasar a interferón durante la lactancia.
Y mis conclusiones para esta charla, que le da pediátrica tener en cuenta que son enfermedades más agresivas, proporcionalmente las dosis son más altas y los efectos secundarios a largo plazo hay que tener en cuenta sobre todo de crecimiento, fertilidad y alteración de hormonas sexuales. En la enfermedad avanzada y comorbilidades, el uso de TKA sí que es posible, hay que intentar usarlo en todos los pacientes con dosis individualizadas y que tienen la misma respuesta, resistencia y tolerancia que en los jóvenes. Y en la gestante, siempre intentar que tenga una respuesta molecular profunda o citogenética completa antes de la gestación. Es seguro el ITK en las primeras 4 o 5 semanas de gestación, evitar el uso del ITK en el primer trimestre y control estricto de respuesta citogenética, molecular y hematológica. Pues muchas gracias por vuestra atención y ya paso de nuevo a José Antonio. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias por tu magnífica exposición y sobre todo por ajustarte también al tiempo establecido. La verdad que es rápido de más, pero bueno. Se ha entendido perfectamente, Raúl. Bueno, para los compañeros asistentes que se han conectado un poquitín más tarde, recordaros que al final de las presentaciones tenemos unos minutos para debatir y para poder preguntar lo que creáis oportuno. Así que si queréis ir lanzando vuestras preguntas, sin ningún problema. A continuación vamos a dar paso, es el turno de nuestra compañera Vanessa Domínguez. Ella es farmacéutica adjunta del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia. Vanessa, muchas gracias por tu disponibilidad y, por supuesto, por tu fantástico trabajo y tu tesis doctoral. Vanessa, cuando tú quieras. Sí, muchas gracias. A ver. Conéctate a la cámara, que no te vemos. Ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. Cuando tú quieras, Vanessa. Bueno, buenos días a todos. En principio, dar las gracias a todos los organizadores, en especial a José Antonio, por contar conmigo para este ciclo de webinars. Yo os voy a hablar un poquito de monitorización farmacoterapéutica de inhibidores de tirosinquinasa en el contexto de la individualización del tratamiento de la leucemia mieloide crónica, ya que, bueno, que la monitorización farmacoterapéutica es una herramienta esencial si queremos hablar de medicina personalizada. Para empezar, decir que estos fármacos, los inhibidores de la tirosinquinasa, a ver, un segundito. Sí, son unos candidatos perfectos para hacer una monitorización farmacoterapéutica, ya que cumplen todos los requisitos. Son fármacos con un índice terapéutico estrecho, con una dificultad para valorar clínicamente la respuesta, tienen una elevada variabilidad cinética, muchos de ellos poseen polimorfismos genéticos, algunos todavía desconocidos, y todo esto nos va a afectar a la relación entre los parámetros farmacocinéticos y toxicidad y respuesta. Desde que administramos un inhibidor de la tirosinquinasa hasta que encontramos la respuesta clínica, vamos a pasar por diversos procesos de farmacocinética, es decir, cómo evoluciona la concentración del fármaco en el plasma, y también por procesos farmacodinámicos, cómo esta concentración va a ejercer la respuesta clínica. Pues bien, todos los procesos implicados en la farmacocinética de los inhibidores de la tirosinquinasa pueden estar afectados, ya que son fármacos que administramos por vía oral a dosis fija, con lo cual la absorción puede estar afectada por la ingesta de alimentos, por la toma de otros fármacos, porque el paciente tenga alguna cirugía gastrointestinal previa. Al igual, se pueden también modificar los procesos de distribución, ya que son fármacos sustrato de los transportadores de membrana y que tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. Como todos sabemos, solo la fracción de fármaco libre es la que va a ejercer la respuesta. Por otro lado, el metabolismo también se puede ver afectado, ya que son fármacos metabolizados por el citocromo 3A4, y se puede ver afectado por otros fármacos que se metabolicen por este citocromo, inductores, inhibidores o sustratos, produciendo interacciones. Además, la mayoría de ellos poseen metabolitos activos y en este metabolismo también se pueden ver afectadas las enzimas implicadas en la generación de estos metabolitos, modificando así también las concentraciones plasmáticas. Por todos estos factores y por otros, como el propio proceso de la enfermedad, el tipo de tumor del paciente, si posee o no metástasis hepática, factores propios del tratamiento, pues como hemos dicho, en este caso los inhibidores de la tirosinquinasa son fármacos de administración oral a dosis fija, o por factores inherentes al paciente como pues, su propio peso, talla, edad, factores fisiológicos,
bioquímicos, genéticos, la adherencia al tratamiento, la toma de otras medicaciones. Todo esto hace que sean fármacos con una gran variabilidad farmacocinética y que estas dosis fijas que administramos puedan ser insuficientes para algunos pacientes y otros los podemos encontrar sobreexpuestos a estos fármacos. También está ya ampliamente recogido en la bibliografía la relación que existe entre la exposición a estos fármacos, o sea, entre la concentración plasmática que encontramos y la eficacia y la toxicidad. Voy a pasar a resumir lo más importante encontrado en la bibliografía, tanto para esta relación de exposición-eficacia como para exposición-toxicidad, de los principales fármacos que se utilizan en la leucemia mieloide crónica. Para imatinib, ya son numerosos los estudios encontrados en la bibliografía que nos relacionan una concentración mínima mayor a 1000 nanogramos mililitros con mayores porcentajes de respuesta molecular mayor o de respuesta citogenética completa. También para nilotinib, aunque las concentraciones encontradas en la bibliografía son un poco más variables, también encontramos estudios como el de Takarsky en el 2012 que nos relacionan valores mayores de concentración mínima de 761 nanogramos mililitros con mayores porcentajes de respuesta molecular mayor. Otro estudio parecido, la concentración mínima fue de 829, también relacionada con mayores porcentajes de respuesta molecular mayor. Y Giles en 2013 nos muestra un estudio donde concentraciones mínimas superiores a 469 nanogramos mililitros nos mostraba un mayor tiempo hasta la progresión. Con respecto a la relación exposición-toxicidad, para imatinib, los mismos estudios nombrados anteriormente nos relacionaban concentraciones mínimas mayores de 1170 con mayores porcentajes de retención de fluidos, RAS, mialgia y anemia. Y otro estudio de 2012 nos relaciona concentraciones mínimas superiores a 3180 con mayores porcentajes de neutropenia grado 3, 4, RAS, diarrea, mialgia y edema. También para dasatinib encontramos el estudio Russell en 2012 que nos relaciona una concentración mínima mayor a 1,5 nanogramos mililitros en el día 15 con un mayor porcentaje de derrame pleural, que como ya ha comentado nuestro compañero es uno de los efectos secundarios más limitantes en este fármaco. Por todo esto, bueno, la relación exposición-toxicidad y la relación exposición-eficacia nos va a justificar la monitorización farmacoterapéutica en este tipo de fármacos, junto con otros criterios, como es que disponemos de técnicas analíticas para su cuantificación y que existe una gran variabilidad farmacocinética, como ya hemos comentado, entre los pacientes que los toman. Además, la monitorización farmacoterapéutica nos puede aportar un valor añadido en estos pacientes, ya que podemos monitorizar la adherencia al tratamiento, minimizar infradosificaciones, detectar alteraciones por las interacciones con otros fármacos y, lo que es muy importante, evitar cambios anticipados a segundas líneas de tratamiento y reducir el arsenal terapéutico disponible para estos pacientes. Por todo esto que hemos explicado, en el 2010, en el Hospital Quirón de Torrevieja, se empezaron a monitorizar este tipo de fármacos y en el tiempo que lo monitorizaron, pues detectaron interacciones con fármacos, interacciones fármaco-alimento, pacientes infradosificados, pacientes que estaban sobreexpuestos y decidieron analizar todos los datos para analizar si la monitorización farmacoterapéutica era una técnica práctica, era útil en la práctica clínica rutinaria. En este momento fue en el que contaron conmigo en el contexto de un proyecto de tesis doctoral y lo que hemos hecho es analizar los resultados de variabilidad en la población real y valorar esta técnica en la práctica clínica diaria. Para ello establecimos unos objetivos. El objetivo general fue evaluar el uso de la monitorización terapéutica de fármacos inhibidores de la tirosinquinasa en la práctica clínica rutinaria a través del estudio de la variabilidad en la exposición y las consecuentes modificaciones de dosis realizadas, y unos objetivos específicos donde se encontraba describir el grado de aceptación clínica, la recomendación posológica, analizar la relación entre la exposición y las características basales, analizar la relación entre la exposición y la eficacia y analizar la relación entre la exposición y la toxicidad desarrollada. Se incluyeron 6 inhibidores de la tirosinquinasa y voy a pasar a describir los resultados solo para imatinib, que es el implicado en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Para imatinib teníamos una muestra de 9 pacientes, pequeñita, el 67% de ellos eran femeninos, se monitorizaron 22 ciclos, el imatinib se utilizó en el 55,5% de los casos en primera línea
y el tipo de tumor predominante fue GIS. Con respecto a la exposición a los inhibidores de tirosinquinasa, para ver esta exposición medimos el coeficiente de variación de las concentraciones normalizadas por las dosis, tanto en el primer ciclo como en el último ciclo monitorizado. Como podéis ver, encontramos unos coeficientes de variación bastante elevados, similares a los encontrados en la bibliografía, aunque en el estudio Lancet el porcentaje fue un poco inferior. Todo esto nos hace ver que, como ya habíamos dicho, existe una gran variabilidad interindividual en la exposición a nuestros pacientes. Con respecto a las modificaciones de dosis que se llevaron a cabo, en todos los casos en imatinib fue un aumento de dosis. Se realizó en 3 pacientes y se encontró un 31,8% de ciclos con una concentración plasmática por debajo del intervalo de predicción poblacional del 50% para imatinib. De estas recomendaciones de dosis, el clínico aceptó lo aceptó en el 100% de los casos. Con respecto a la relación entre la exposición y las características basales, no se encontraron diferencias significativas para imatinib y el peso, la talla, la superficie corporal, la edad o el sexo de los pacientes. Sí que se encontraron para otro de los inhibidores de tirosinquinasa. Tampoco se encontraron diferencias significativas en la relación exposición-eficacia, ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global. Sin embargo, sí que encontramos relaciones estadísticamente significativas entre las concentraciones mínimas en sangre y las toxicidades. Para el caso de imatinib, encontramos que a mayores valores de concentración mínima eran menores los valores de hemoglobina y hematocrito. Ya las toxicidades hematológicas estaban descritas por muchos autores. En la bibliografía, por ejemplo, del Baldo en 2006, describió que a una mayor exposición se encontraban menores valores de neutrófilos y plaquetas. Larson en 2008 escribió que concentraciones mínimas mayores a 1170 miligramos por litro teníamos mayor incidencia de anemia, retención de fluido, rasimialgia, y Giljo 2012, como hemos comentado antes, también describió esta relación con la anemia, leucopenia y la neutropenia. En nuestro estudio también encontramos mayores valores de concentración mínima en aquellos pacientes que presentaban dolor abdominal grado 1. Esto también fue descrito por Giljo en su estudio, que también relacionó mayores concentraciones mínimas con toxicidades gastrointestinales y otras toxicidades. Por lo tanto, podemos decir que la monitorización farmacoterapéutica permite ajustar dosis en función de parámetros como la hemoglobina y el hematocrito, además de en toxicidades como el dolor abdominal. Además, dividimos a los pacientes, se dividieron en el primer ciclo monitorizado y en el último ciclo monitorizado. Y dentro de ello en 4 grupos, dependiendo si el paciente alcanzaba o no el valor diana descrito en la literatura y si tenía o no toxicidad. Como podemos ver, los pacientes del grupo 3 son aquellos que sí alcanzaban el valor diana y no tenían toxicidad. Estos pacientes son los que van a tener una respuesta óptima más frecuente y en los que se beneficiarían menos de la monitorización farmacoterapéutica. Los del grupo 2, que son aquellos que presentan toxicidad sin alcanzar el valor diana, son pacientes que sí se podrían beneficiar de un cambio de dosis, pero que el aumento de dosis va a estar muy limitado por las toxicidades, con lo cual tampoco nos va a beneficiar mucho la monitorización. Sin embargo, en el grupo 1, que son aquellos pacientes que no alcanzan el valor diana, pero tampoco presentan toxicidades, sí que se pueden beneficiar de un aumento de dosis guiado por monitorización farmacoterapéutica y así poder alcanzar estos niveles. Igualmente, los del grupo 4, que son pacientes que sí alcanzaban el valor diana, pero presentaban toxicidades, también se pueden beneficiar de una disminución de dosis guiada por monitorización farmacoterapéutica. Como podéis observar, tenemos pacientes de imatinib en estos grupos que se podrían beneficiar bastante. Para terminar e ilustrar un poco la sesión, os voy a presentar un caso cortito de los incluidos en la tesis doctoral. Decir que el contexto de estos pacientes son pacientes muy tratados, sin alternativas terapéuticas, a los que se les hacía un mapeo genético y dependiendo de las mutaciones así se trataban. En este caso era un varón de 40 años con un sarcoma sinovial de glúteo que inició tratamiento con imatinib 300 miligramos al día.
Cuando se realiza la primera monitorización, una vez que el fármaco ha alcanzado el estado estacionario, encontramos una concentración mínima de 0,22 miligramos por litro, un 82% por debajo del valor diana descrito en la literatura. Con lo cual, al mes se recomendó una segunda monitorización y un aumento de dosis a 300 miligramos cada 12 horas. En este caso, la concentración mínima encontrada en estado estacionario estaba dentro de los límites, fue de 1,42 miligramos por litro, por lo que se decidió seguir con esta dosis y recomendar una tercera monitorización al año de tratamiento. Cuando realizamos esa monitorización, vemos que la concentración mínima había disminuido en un 37%, era de 0,9 miligramos por litro, y se volvió a recomendar un aumento de dosis a 400 miligramos cada 12 horas. Como podemos ver, en este caso, la monitorización farmacoterapéutica nos ha permitido detectar infradosificación y también a largo plazo, en un tratamiento a largo plazo que en este caso son muy frecuentes. Bueno, esto es todo. Espero haber metido un poquillo el gusanillo de la farmacocinética que está al alcance de todos y que a la hora de hablar de individualización del tratamiento y de medicina personalizada creo que es una herramienta esencial para todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu gran presentación. Raúl, si no te importa conectar el audio y la cámara, porque es el momento de que compartamos o que hagamos reflexiones sobre las presentaciones y se puedan responder las preguntas que nos hagan desde la audiencia. Ya hay algunas preguntas, voy a dar un tiempo para que los compañeros puedan preguntar algo más y quizá abro yo la tanda, ¿no? Y rompo el hielo. Raúl, una pregunta. Has comentado ciertas características de grupos de pacientes, ¿no? Como pediatría, la edad avanzada con comorbilidades, gestantes. Si tuvieras que decantarte por algún ITK en estas poblaciones, ¿cuál sería? Pues depende del objetivo, como he puesto, depende del objetivo que quieras. El objetivo es la supervivencia, punto. En un paciente mayor que lo único que no quiere es que fallezca por la leucemia amiloide crónica y que esté, pues seguramente imatinib. Un paciente diagnosticado de 75, 80 años que tu objetivo principal no es suspender el fármaco, sino lo único que quieres es que la enfermedad esté controlable, pues seguramente imatinib, que la respuesta no es tan buena como el resto, pero sigue siendo muy buena. Y tenemos el genérico bastante más barato. Sí que es verdad que la astenia puede limitar mucho, pero bueno, empezará con imatinib. Un paciente joven, mi objetivo es suspender el fármaco, y joven estoy hablando hasta 75 años, relativamente joven, porque se ha visto en estudios que un ITK de segunda generación, tras entre 3 y 5 años lo puede suspender, con lo cual le quedarían años de vida sin el fármaco, entonces un ITK de segunda generación. Y aquí ya, pues depende de las comorbilidades, tratamientos concomitantes que lleve. Si no hay ningún problema de elegir uno u otro, yo suelo elegir nilotinib, sobre todo porque los estudios de suspensión del fármaco están mucho más avanzados que en el resto. Y en los pacientes muy mayores que imatinib no hay problema, pues si son muy mayores decanto por bosutinib, que realmente los efectos secundarios fuera de la diarrea son más fáciles de controlar. En las mujeres jóvenes nilotinib intento, sobre todo por eso, porque el dasatinib, aunque es muy eficaz con respecto a la posible gestación, es, entre comillas, peligroso, pero también lo uso el dasatinib, sobre todo en pacientes que tienen problemas cardiovasculares o infarto en los años previos y que no se puede usar el nilo, pues decanto por dasatinib. Muchas gracias, Raúl. Ya hay preguntas aquí en la aplicación y, bueno, Carminda, un saludo, nos pregunta, o te pregunta Vanessa, ¿con qué frecuencia se hace la monitorización farmacocinética? Pues al principio, bueno, también depende de cada paciente, claro, porque si en la primera monitorización encuentras que está en niveles, pues la frecuencia es mucho menor. Lo marca un poco el tipo de paciente, pero si es un paciente estándar en el que todo va bien, cada 3 meses, 6 meses o ya cuando está estable cada año. Y Carminda nos sigue preguntando y nos dice que si ese paciente no tiene eficacia, antes de cambiar de opción terapéutica, ¿estaría indicado hacer la monitorización? Si el paciente no tiene eficacia, estaría indicado, claro, una monitorización para ver los niveles que tiene, si alcanza niveles
óptimo o no, por supuesto también dependiendo de las toxicidades. Perfecto. A ver si los compañeros se siguen animando a preguntar. Y Raúl, en pacientes mayores, ¿inicias los ITK a dosis plenas o empiezas con dosis reducida? Hombre, yo intento dosis estándar a todos pacientes independientemente de la edad. Sí que es verdad que empezar con dosis más bajas, como he puesto, realmente luego a la larga la efectividad puede ser la misma, pero sí que es verdad que yo intento, si el paciente lo tolera y no hay ningún problema, iniciar con dosis estándar. Hay muchos pacientes, por ejemplo, con bosutinib que empiezan a 300 miligramos y si hay tolerancia suben a 500, que es la dosis estándar, o yo lo suelo hacer al revés, la verdad. 500 y si hay algún problema bajo a 300. Realmente no estoy teniendo ningún problema empezando a dosis plenas y uno de los pacientes que le reduje al final a 300, le he reducido a 300 2 años después de mantener bosutinib. Ha estado durante 2 años, perfecto, un paciente que tiene ahora 91 años. Entonces, yo intento siempre las dosis plenas. Con el único quizá que no empiezo con las dosis plenas puede ser con ponatinib, que las dosis plenas, las dosis estándar son 45 miligramos, son pacientes que no en primera línea y 45 miligramos es muy pancitopénico, bastante, y sí que es verdad que suelo empezar con 30 miligramos. Pero yo creo que es el único con el que no empiezo con dosis plena. En el resto de pacientes intento siempre la dosis estándar, que es lo indicado. Realmente no hay ninguna guía que te diga empezar con menos, aunque mucho y alguna vez se hace, pero se intenta las dosis plenas. Gracias, Raúl. Vanessa, bueno, entiendo que por la presentación la monitorización debe ser o es muy útil en la práctica clínica habitual, pero ¿existe algún grupo de pacientes que hayas identificado donde sea realmente más útil o donde podamos recomendar expresamente la monitorización de estos fármacos? Pues sí, como he comentado en la diapositiva donde dividimos a los pacientes en 4 subgrupos, ahí nos dimos cuenta que los pacientes en los que más útil era, pues eran aquellos que no alcanzaban respuesta, pero no tenían tampoco toxicidad, o aquellos que no alcanzaban la respuesta, pero tampoco tenían toxicidad. Entonces, en este grupo de pacientes, a lo mejor no en todos, pero sí que hay un grupo de pacientes diana que sí que sería bastante útil guiarnos por la monitorización para hacer aumento o disminuciones de dosis. Perfecto, pues yo creo que en la aplicación no hay más preguntas por parte de nuestros compañeros. Creo que ya es casi la hora, vamos, 3 minutos para terminar. Yo aprovecho para agradeceros tanto a Raúl como a Vanessa vuestra participación y haber aceptado la invitación en esta segundo webinar sobre leucemia amiloide crónica. Agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia virtual en esta reunión. Os emplazamos en la siguiente, que ya os diremos fecha y tema para la tercera. Y bueno, si queréis despediros, Vanessa, Raúl, con vuestro turno. Vanessa. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por la invitación, por dejarme contar este proyecto que para mí ha sido bastante importante y nada, lo que he dicho, que meteros el gusanillo de utilizar esta técnica que creo que es muy, muy nuestra y que nos puede ayudar mucho en este tipo de pacientes. Gracias. Por mi parte, pues me uno al agradecimiento de Vanessa. La verdad que ha sido muy interesante también su exposición, muy interesante la monitorización de los fármacos. Gracias, José Antonio, por haberme invitado. Gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por esta charla. Y bueno, pues aquí me tenéis en Murcia para cualquier cosa que necesitéis. Un saludo. Bien, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.